temas y así poder desarrollar. Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente nos ponemos delante de ti, nos disponemos en este momento para poder compartir tu buena palabra. Te pido desde ya que venga tu instrucción, que venga, Señor, la enseñanza, que podamos ser equipados y preparados, Señor, no para contender, sino para instruir, para edificar a todos aquellos a los que tú nos pones al alcance de nuestra voz, para poder enseñarles tu buena palabra. Nuestro deseo, nuestra pasión es servirte, colaborarte, y qué mejor haciéndolo compartiendo de tu buena palabra, de lo que tú nos has dado. De eso también podemos nosotros entregar, y te lo agradecemos que nos pones en ese camino, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Llénanos con tu buena palabra, ilumínanos, inspíranos en ella y ayúdanos a poder siempre trabajar y salir adelante con ello. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Como les decía, quiero retomar. Habíamos dejado los últimos, no sé cuántas reuniones habíamos dejado sin hablar un poquito de la escatología, y fue una encomienda que nuestro pastor pues nos hizo para que nosotros como discipuladores desarrollemos todo lo que es, o por lo menos que entendamos la parte doctrinal, porque ustedes ya saben que nuestro pastor nos enseña los domingos, principalmente en la noche, o en el programa de Contacto Apostólico, o ahora el apóstol que está con el programa del reloj de Dios. Pues ahí podemos ver cómo concatenan la parte bíblica versus la parte noticia, lo que en el mundo se desarrolla. Pero es importante que primero entendamos cómo se desarrollan los eventos bíblicos, la parte bíblica, la doctrina bíblica versus lo que va aconteciendo en el mundo. Ahora, terminamos nosotros la última reunión, creo que fue octubre, que hablamos sobre la semana 70, la 70ª semana profetizada en el libro de Daniel. Como ustedes bien se acordarán, platicamos acerca de todos los eventos de los que Daniel habla. Mire, si el libro de Apocalipsis, que fue el último libro cronológico que se escribió, data de 2000 años, Daniel, no sé si serían 3000 o más, 4000 años tal vez, cuando él profetizó eventos que todavía están en el futuro próximo para cada uno de nosotros. Entonces queremos hablar de esos eventos que Daniel profetiza, de esos eventos que Daniel marca y que obviamente están narrados en toda la Biblia. Entonces acompáñenme. Daniel 9, verso 24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Entonces Daniel nos empieza a hablar aquí de algunas cosas que marcan por así decirlo, el accionar de lo que se llama o se conoce como la semana 70 o la 70ª. O como ya conoce, bueno, lástima que no lo tengo aquí en la presentación, pero si ustedes recordarán, hablamos de los diferentes nombres que tiene la 70ª semana. La semana de tribulación, de gran tribulación, la angustia de Jacob, la semana, el día o el tiempo de la ira de Dios. Y bueno, marca una lista de nombres, y lo importante es que son un mismo nombre son diferentes nombres para un mismo evento. ¿Por qué? Porque lo que viene es trascendental, y por eso mirábamos en una línea de tiempo de lo que habla de las 70 semanas. Si ustedes se recordarán, estuvimos hablando primero de vamos a ver, por aquí lo vamos a marcar, de dónde sale, de dónde surge el concepto de las 70 semanas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso ahorita rapidito, solo para después entrar de lleno con el tema. Ahora, resulta que Daniel dice en Daniel 9:25 que se han decretado 7 semanas desde la orden dada por el rey Artajerjes, el rey persa, para la reconstrucción de Israel. Entonces eso empieza a marcar el tiempo. Ahí comienza el cronómetro de Dios, cuando estamos hablando de la semana 70 de Daniel, que es donde culmina el tiempo, como ya lo vamos a ver más adelante, culmina el tiempo de los juicios divinos contra el mundo, obviamente también incluye a su nación Israel, pero ellos van a ser salvos de todo esto. El punto es que el primero de Daniel 9:25 dice que hay 70 semanas decretadas, esos son 49 años
Y una vez que ese tiempo se cumple, esos 49 años, donde se empieza a edificar, se empieza por la muralla, se empieza por las puertas, se empieza a reconstruir el templo y comienza otro cronómetro. El siguiente cronómetro que comienza es Daniel 9:25, obviamente la parte B del texto. Porque después de esas 7 semanas hay unas 62 semanas adicionales. Y en esas 62 semanas, ¿qué pasa? Bueno, hay una reconstrucción total de la nación, por así decirlo, de Jerusalén, del templo, y se empieza otra vez a desarrollar la adoración en los sacrificios de las ovejas, los sacrificios de los corderos pascuales. Pero ¿hasta dónde llegaba ese tiempo? Ese tiempo culminaba justamente hasta el ungido, el Mesías príncipe, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él dice que el Señor Jesucristo aparece, dice: el reino de Dios ha descendido a vosotros. Y a partir de ahí, por 3 años y medio consecutivos, el Señor comienza a predicar acerca del reino hasta el día que es alzado en la cruz. Ese día que es alzado en la cruz termina el tiempo de las 60 y ¿cuántas semanas serían? 69 semanas, correcto. 69 semanas, deteniendo el Señor el cronómetro, esperando la última semana que todavía está vigente, que está pendiente, y que por eso es que es causa de estudio, porque hay una semana que está ahí en veremos, y es la semana que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque a partir del Calvario, a partir de que el Señor desarrolla su ministerio, muere, resucita y se va con el Padre, comienza lo que llamamos la era de la iglesia. Y ese es un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Ahora, el Señor detiene el trato con el Israel nacional y comienza a trabajar con el Israel espiritual, al que Pablo llama el verdadero Israel de Dios, que ya sabemos quiénes somos, ¿no? Claro, somos nosotros, el verdadero Israel, compuesto por judíos y por gentiles. Todo aquel que confiese al Señor será salvo. Todo aquel que confiesa al Señor viene a formar parte del verdadero Israel de Dios, del Israel espiritual, ¿verdad? Porque el Israel nacional, pues ahí lo tenemos, ahí está en medio de las guerras, pero porque ellos están en una pausa. Ahorita el Señor está tratando con usted y conmigo y con todo aquel que haya venido a Él. Ahora, ¿hasta dónde llega esta era de la iglesia? Pues justamente lo que estamos esperando usted y yo, a que suene la trompeta, que suene esa voz de arcángel con poder y nos diga: sube acá, y nosotros entonces dejaremos los tenis colgados en algún cable y nos vamos con el Señor. Y entonces estaremos allá arriba, ahí para siempre con Él. Entonces hasta ahí llega la era de la iglesia. Ahora, aquí viene lo bueno, porque una vez que se termina la era de la iglesia con el arrebatamiento, comienza otra vez a marcar el reloj del Señor. Pero ahora esta vez directamente para Israel nacional, porque dice el Señor que el Señor está esperando toda la plenitud de los gentiles, y luego, dice Pablo, empieza el Señor a trabajar con los israelitas nacionales, porque ahora ellos tienen que ser salvos también. La salvación no es que ellos tienen un velo puesto actualmente porque están esperando al profeta que decía Moisés, y usted y yo ya reconocimos que ese profeta que hablaba Moisés, que a él tenían que seguir, es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hemos hecho bien en reconocer y aceptar y decir: bueno, aquí estamos, Señor, henos aquí. Entonces, como dice el Señor, que como aquellos no quisieron recibir al Señor, entonces Él se fue a buscar otro redil, otro rebaño, otra gente que no era. Es decir, nosotros no estábamos dentro de los pactos de Israel. Para nosotros no eran las promesas de Israel, pero oiga algo, no eran. Sin embargo, como Israel dijo: no te queremos, entonces dijo el Señor: bueno, me vuelvo a estos que no eran, pero que ahora son. Y esa es la bendición que ahora usted y yo tenemos, que todas las promesas que están en la Escritura son para ti y para mí. Amén. Entonces tenemos que aprender a creer en todo ello, porque el Señor lo dijo por ti y por mí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos concentrándonos ahora? En estudiar esos eventos de la semana 70, la 70ª semana de Daniel, que ese es un trato específico con Israel nacional y con las naciones. Dicho sea de paso, no tenemos nada que hacer nosotros, usted ahí, ni usted ni yo tenemos que andar ahí, ¿verdad? Pero si nos portamos mal, ¿a dónde nos vamos a ver?
Pues desgraciadamente nos va a tocar ir a lavar nuestras vestiduras. Dice el Señor que cuando venimos a Cristo nos dieron una vestidura blanca, será una túnica, imagínense el tipo de vestido que nos podrán dar el Señor, pero que definitivamente con nuestro caminar la manchamos. Y si en algún momento tenemos el corazón endurecido y no nos arrepentimos, entonces va a venir el Señor y nos van a pasar entonces ¿a qué? A la gran tribulación, a tribulación y gran tribulación, para que ahí lavemos nuestras vestiduras. Bueno, pero lo vamos a ver más adelantito. El punto es que no se trata de meterle miedo a la gente, se trata de decirle: hey, prepárate, el Señor ya está, cada día está más cerca. Cada día que pasa el evento se acerca y tenemos que estar más que listos para cuando el Señor venga no vayamos a salir nosotros avergonzados de verle, sino que al contrario salgamos dispuestos a recibirle. Y bueno, ¿dónde acaba la semana 70? Pues justamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que esa no es la que tú y yo estamos esperando. Las señales, los eventos y todo aquello que se nos muestra y que la Biblia nos dice que son señales de ¿qué? No del arrebatamiento, sino de la segunda venida del Señor. Ahora, déjame decirte algo: si esas señales de la segunda venida ya se están viendo, ¿qué tan cerca estaremos entonces del arrebatamiento de la iglesia, que ocurre 7 años antes de todo esto? ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que estar bien entendidos de todas esas cosas. Ahora, ¿dónde nos queremos concentrar entonces? En esto, en los 3 años y medio de tribulación y en los 3 años y medio de gran tribulación, que eso es justamente lo que, pues obviamente, lo que nosotros debemos de entender. Bueno, esto sería para usted y para mí puro conocimiento, porque usted dice: bueno, eso yo no lo voy a vivir. Yo voy a estar, cuando venga el Señor, me voy a ir en el arrebatamiento. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal para recompensarnos. Bien hecho, buen siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor, y vamos a las bodas del Cordero. Mientras aquí se esté dando la gran tribulación y tribulaciones, nosotros vamos a estar celebrando una fiesta de bodas con nuestro Señor. Y que cuando Él regrese al final de este tiempo, cuando Él regrese aquí, tú y yo venimos con Él también. Ahí sí venimos tal vez de gallitos, a ver dónde está el diablo, aquí lo agarro, pero no. Eso solo es un encargo específicamente del Señor, exclusivamente de Él, porque dice que lo va a matar con el espíritu de su boca, con la luz que vi irradiar, van a caer todos sus enemigos. Pero el punto es que tú y yo venimos acompañando al Señor como parte de la comitiva que el Señor trae, pero queremos estudiar entonces todos los eventos que conllevan en este tiempo. Entonces mire, bueno, no lo voy a poner todo porque son demasiadas cosas que nombrar, pero traté de alguna manera marcar los puntos primordiales, lo principal de todo lo que ocurre en este evento. Entonces, primero vamos a la primera mitad, es decir, del tiempo de tribulación. ¿Cuál es la primera mitad? Lo que se llama tribulación, ¿verdad? Que son los primeros 3 años y medio de esa semana, de esos 7 años que profetizó Daniel. Entonces dice Daniel 9:27: y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Note lo que dice: a la mitad. Es decir, aquí está muy bien definido el tiempo. Dice Daniel que ¿quién va a hacer un pacto firme con muchos por una semana? Dice. Ahí está hablando específicamente del anticristo, que viene a hacer un pacto con el mundo, con los gobernantes, para firmar una paz. Pero a la mitad de la semana va a poder romper, dice que detiene el sacrificio, detiene la ofrenda de cereal, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramado sobre el desolador. Pero bueno, aquí nos estamos adelantando un poquito. Primero, lo que yo quiero hablar es que en la primera mitad, ¿qué pasa? Se manifiesta el anticristo, y por eso es que es lo que queremos estudiar. Lo primero que vamos a ver, mire, por eso es que algunos dicen, muchos teólogos estudiosos nos enseñan de que el anticristo puede ser un personaje que ya esté actualmente. Y bueno, es muy común ver ahora a personas que son fácilmente seguidas por una multitud, ¿verdad? Bueno, no, obviamente no vamos a agarrar a una persona que está haciendo algo bueno, porque obviamente va a ser seguida por lo bueno que está haciendo, ¿verdad?
Pero hay personas, por ejemplo, que hacen cosas negativas y sin embargo tienen sus seguidores también, porque están como adormecidos, están como tienen embotado el pensamiento y no son capaces de analizar, sino que siguen por instinto. Ahora, en la primera mitad, una vez que tú y yo nos vamos al cielo con el Señor, cuando arranca ese cronómetro, lo primero que pasa, lo primero que ocurre es que aparece el anticristo, aparece el personaje que toma la forma y el efecto en todo este tiempo. Y por eso dice Tesalonicenses 2:8, dice que entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá ahora? Vemos entonces la manifestación directa de lo que es el anticristo. Obviamente, Daniel dice que le llamó ¿qué dice? El desolador, es otro de los nombres dados al anticristo. El desolador, también le pusieron el inicuo. Bueno, Pablo dice aquí que es el inicuo. Entonces estamos hablando de alguien que es perverso. El desolador es alguien que destruye, que viene directamente a destruir, y obviamente es un líder político religioso que va a llevar de la mano ambas cosas, ¿verdad? Que nos va a enseñar acerca de la religión, de llevarnos bien. Obviamente, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de un ecumenismo. Entonces, como él viene con un tratado de paz, entonces él te empieza a decir, bueno, tu Dios es igual que el Dios de Alá, es igual que no quiero mencionar mejor religiones porque después los otros lo andan siguiendo a uno, pero el punto aquí es que no podemos nosotros volvernos ecuménicos ni aceptar a los demás, no porque no querramos o por no ofender, sino de que porque se trata de que nosotros entendemos a quién adoramos. Y la Biblia nos indica y el Espíritu Santo nos muestra que tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando alguien lo niega, entonces está negando la deidad de Cristo, y al negar la deidad de Cristo negamos al Padre. ¿Por qué? Porque yo vengo del Padre, dijo el Señor. Si me recibís mis palabras, recibís las palabras del Padre. Si yo escuchás mi palabra, estás escuchando a mi Padre hablar. La gente no lo entendió, por lo menos los fariseos no lo aceptaron, ni muchos en Israel lo aceptaron. Algún grupo sí, pero fueron martirizados también. Ahora, Pablo dice aquí que se revelará este inicuo. ¿Para qué? Bueno, porque como es un líder político y religioso que inicialmente va a promover paz, pero finalmente se va a revelar como un tirano, ¿verdad? Que viene a causar destrucción. Ahora bien, miren lo que ocurre acá. Una vez que aparece el anticristo, que toma forma el anticristo, comienzan los juicios del Señor, comienzan los juicios de Dios. Ahora, hay varios juicios. Yo quiero poner puntualmente solo digamos estos primeros que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque son los jinetes. Cada sello que se iba destapando, cuando hablamos de los juicios de Dios, empezamos a hablar de los 7 sellos. Bueno, algunos piensan que esos 7 sellos ya se han ido abriendo, o por lo menos ya tienen un vislumbre de que ya se están abriendo, pero una cosa es que una profecía se resuelva en corto y otra cosa es que se resuelva a largo plazo. Ahora, el punto es que cuando se abre el primer sello, y esto es importante, dice que viene un jinete con caballo blanco. Ese no es el Señor, ese es el anticristo. Y cuando usted mira bien el texto bíblico, dice que ese jinete viene con un arco, pero viene sin flechas. ¿Por qué cree que viene sin flechas? Es decir, si usted quiere defenderse y anda armado, ¿andaría su arma sin balas? ¿Cuál sería el objetivo de andar un arma sin balas? Solo para andar asustando. No, pero después el asustado es uno. No, pero el punto aquí es que ¿por qué anda sin flechas? Es porque lo que nos está diciendo es que él dice que viene para conquistar. Pero ¿cómo conquista si no usa la fuerza? Conquista por la paz, conquista por la parte religiosa, conquista diciéndonos: no, miren, aquí seamos pacíficos, no nos alteremos, tomémonos todos de la mano y que somos hermanos, y entonces cantemos juntos y andemos juntos. ¿Acaso la gente del mundo no te dice eso? Incluso han hecho canciones donde hablan acerca de esos movimientos de pacifistas, pero dice que gobierna el mundo, que se encarga del mundo sin siquiera hacer un disparo.
Por eso dice que muestra su arco, pero viene con un caballo blanco. ¿Cuál es el lema o el animal que representa la paz a nivel mundial? Bueno, una palomita, ¿qué color? Blanca. Usted sabe que hace muchos años, no es nada nuevo, hace muchos años yo vi una publicación, me enseñaron un recorte de un periódico o una publicación ahí en internet, donde la ONU estaba cambiando el símbolo de una palomita blanca como símbolo de paz. ¿Por qué creen? Por un caballo blanco. Y cuando le preguntaron a las personas, o por lo menos al comité que razonó que debería de ser quitemos la palomita y ahora pongamos un caballo, cuando les preguntaron por qué pensaron en un caballo, ellos dijeron, ¿saben por qué? Porque el caballo representa fuerza. Y entonces vamos a llevar paz. ¿Pero cómo? Por medio de la fuerza. ¿Sí recuerda algo o se le viene algo a la mente usted con eso? Le cuento algo. ¿Ha oído hablar usted de armas de disuasión? Por ejemplo, que las tiene Estados Unidos, Rusia, China. ¿Por qué cree que le llaman disuasión? Porque te disuaden a entrar en conflicto, porque te pueden ganar con una de esas armas. Entonces, ¿cuál es el lema ahí? Voy a entrar en paz contigo por medio de la fuerza. Es decir, si tú vienes a enfrentarme a mí, pues aquí tengo estas armitas que te va a ir feo si te metes conmigo, y como yo tengo esas armas nucleares, si tú te metes conmigo, yo te voy a amenazar con esto. Claro, porque como hay una fuerza de por medio, entonces que tú dices, bueno, entonces vale la pena mejor quedarse tranquilo. Pero esa es una paz mentirosa. Es una paz por miedo, por fuerza, y no porque haya una buena relación. Pero entonces, bueno, eso es lo que nos trae el jinete del caballo blanco. Paz por medio de la fuerza. Por eso es que es una fuerza mentirosa. Por eso es que es algo que después va a brotar en una gran destrucción. Ahora, el segundo sello, caballo rojo, que es guerra. Automáticamente el que quiere implementar paz trae su compañero que viene a formar guerra, que viene a traer devastaciones, que viene a traer destrucciones, que tal vez por algún momento, claro, como el Señor dijo, por eso es que oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Por qué? Porque ahí están los jinetes cabalgando y no deja en paz a la gente. Entonces, por eso es que, ¿cuál es el lema actualmente del mundo? Paz y seguridad, ¿o no? Y la Biblia dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque están preparados para hacer eso. Entonces el jinete rojo trae la guerra, el jinete negro trae hambre. ¿Cuánta gente se acuesta o se va a la cama, se va a dormir sin comer? Dice que hay más de estaba leyendo una estadística de la misma ONU que dice que hay más de 4,000 millones de personas que se acuestan sin dormir, o 400,000, no sé, no me acuerdo. Bueno, algo de 4, pero no me acuerdo si eran de 40 millones o algo así. Pero entonces quiere decir que actualmente vivimos en hambre. ¿Por qué? Porque las cosas se están volviendo más caras. No toda la comida le llega a todo el mundo. En África, por ejemplo, hay grupos guerrilleros terroristas que se quedan con toda la comida que les mandan. La ONU cumple con las naciones, cumplen en enviar, pero nadie se ocupa de recibir y trasladar la comida a los demás. Entonces, mucha gente muere de inanición. ¿Por qué? Porque hay hambre. Entonces, por eso decimos que ahí puede andar un hijo del jinete, ¿verdad? Del caballo negro, ya cabalgando por ahí. Ahora, estos son sellos que se van a abrir ya durante la tribulación. Ahora, si hoy estamos padeciendo eso, si hoy, por ejemplo, el jinete amarillo, hay muertes y plagas, si hoy estamos viviendo, ya están anunciando una nueva plaga en China, ya hay una ciudad que la tienen tomada, cerradita, porque dicen que las morgues y los hospitales ya están saturados otra vez. Entonces volvemos otra vez como que están planificando otra pandemia. Dios nos guarde de todo eso, pero son cosas que están viniendo. Por eso quiero solo tratar de eso, porque tendríamos que ver punto a punto cada uno de estos sellos en particular, qué es lo que van desarrollando, porque los siguientes sellos, que faltan 3, que no los vamos a ver hoy, pero son más plagas que vienen ya de parte de Dios también. La destrucción, esos son juicios de Dios de la primera mitad. Ahora, ¿qué más viene aquí? Creciente persecución religiosa.
Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y en ese momento os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ok, aquí es para Israel nacional y para el Israel espiritual también. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, lo van a pasar por una guillotina, va a ser perseguido por causa de mi nombre. Todo aquel que confiese el nombre del Señor. Hoy en día podemos ver esas persecuciones. Hoy en día podemos ver como grupos como ISIS, como los de Hamas y todos esos de Hezbolá, que son terroristas, y te miran que tú eres cristiano, no la cuentas, hermano. Bueno, se la vas a contar al Señor, pero ya no aquí, ¿verdad? Porque entonces dice: muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos o profetas falsos, y a muchos se engañarán. Y mire este punto es terrorífico. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, bueno, yo no sé por qué ya no se vio acá. Creo que ya no me, perdón, no sé qué pasó que ya no se vio, pero bueno, el amor de muchos se enfriará. Ese es el problema. Ahora, eso es algo que tú y yo podemos estar viviendo ahora. ¿No se ha enfriado el amor de muchos? Es decir, antes usted miraba a alguien que estaba detenido ahí porque se le había picado una llanta o porque el motor no funcionaba, y usted de repente se paraba y le trataba de ayudar. ¿Se para ahora? ¿Se detiene ahora a hacer eso? Claro que no, porque ahora está pensando: no, me ponen un cohete aquí o un puñal y me dejan sin nada. Igual, a eso estamos refiriendo. La iniquidad va en ascenso, va en aumento, que entonces el amor de los demás es donde tiene. ¿Por qué? Por miedo. Y volvemos al punto, que el miedo es el que está trabajando actualmente. Ahora, como segundo punto, aquí comienza el punto, climático, la abominación desoladora. Dice Daniel que a la mitad de la semana, cuando llegamos al punto de la mitad de la semana, se aparece la abominación desoladora. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habló de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, dice el Señor. ¿Por qué? Porque a la mitad de los 3 años y medio, justamente a la mitad, recuérdese que ahí hay más eventos, lo vamos a ver al final como resumen, pero a la mitad se aparece ya, o se revela ya el anticristo tal cual es. ¿Como quién? Como la abominación, como la abominación que viene a destruir, como la abominación que viene a causar el caos. Ya no paz, ya no hay paz, no, va en contra totalmente de las cosas que el Señor está instalando y que el Señor está desarrollando con su nación. Y en Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. A partir de la revelación de la abominación desoladora, lo que comienza es la gran tribulación, el tiempo llamado gran tribulación, que son los siguientes 3 años y medio de la 70ª semana. Tal como ha acontecido desde el principio, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Los tiempos tribulacionarios no tienen un nivel de comparación con ningún evento que haya ocurrido en el mundo hasta ahora. Ni siquiera, fíjese que el Señor lo dice, de que nunca acontecerá jamás. No ha habido un evento, ni siquiera el diluvio lo compara con lo que va a sufrir la gran tribulación, con lo que va a experimentar el mundo con la gran tribulación. Entonces es un evento realmente tremendo. Ahora, cuando hablamos entonces de la segunda mitad, lo que es gran tribulación, dice Daniel acá en Daniel 9:27, entonces hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Entonces ahí se revela, ahí dice: bueno, ya no, yo no soy el pacificador, yo no soy un pacifista, simplemente yo soy, ¿qué? Sobre de las abominaciones vendrá el desolador. Yo soy el desolador, el que estoy en contra totalmente de Cristo, en contra totalmente de las cosas que hace Dios. Y entonces dice Daniel: hasta que una destrucción completa, lo que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Eso lo vamos a ver al final. Pero el punto importante es que entonces aquí se manifiesta ya el anticristo tal cual es. Ya se quita su careta de hombre de paz, se quita su careta de un hombre de pacificación, y totalmente muestra su lado oscuro.
¿verdad? Entonces, ¿qué es la segunda mitad? ¿Qué es lo que nos lleva entonces? A la dominación total del anticristo y el falso profeta. Miren lo que dice Apocalipsis 13:11. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que, casi no se lee ahí, hombre. Bueno, dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí al final del texto. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Aquí, ¿qué es lo que viene? El gobernante totalitario, el gobernante aquel que viene a destruir. El anticristo aquí se va a consolidar como el dictador, ya no de una nación, el dictador mundial. Es el que va a controlar los hilos, es el que va a controlar todo lo que se desarrolla a nivel mundial acerca de todo entorno, no solo el religioso, principalmente el político. El político, porque él es el que va a gobernar sobre los asuntos de las naciones, sobre los asuntos del manejo de los alimentos, del manejo de los medicamentos, del manejo de la seguridad. Él va a completar toda la fase a nivel mundial. Entonces, claro, viene apoyado por este falso profeta, ¿verdad? Que es el antiespíritu santo, que es el que le va a decir: hey, adórenlo, adoren a este anticristo, porque él es el que les va a suplir todas sus necesidades, porque él obviamente está en contraposición a Cristo, pero está tratando de imitar a lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, este falso profeta va a promover un culto al al anticristo, y va obviamente a supervisar ¿qué cosa? Lo que sigue a continuación, que es la marca de la bestia, porque ese es el otro punto que viene después. Miren lo que dice Apocalipsis 13:16. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, note lo que dice aquí el texto, pues más claro no podemos verlo. Vamos a ser censados. Bueno, no, nosotros no. Van a ser censados los que toque estar ahí en ese tiempo de tribulación, gran tribulación. Van a ser censados, van a ser etiquetados, van a ser enumerados, de tal manera que nadie va a poder hacer nada si no vas ahí a enseñar ese sello que van a poner. Ahora, ¿se recuerda usted un evento similar a eso? ¿Un ensayo general de esas cosas? ¿Perdón? ¿Perdón? No, bueno, sí, bueno, no, pero me refiero a que nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga ese sello. ¿Se recuerda un evento reciente que vivimos con eso? Pues sí, cuando pasamos la pandemia. Usted se recordó que cuando vinieron las vacunas, el que no tenía la vacuna no podía ir al supermercado si no estaba su boletita de vacuna. El que no tenía la vacuna no podía irse a meter ni al trabajo, correcto, no, a ningún lado podía ir. Es más, les cuento algo: en ese tiempo de pandemia me tocó viajar a Guatemala, venía de regreso, y el tipo que me atendió en la ventanilla no quería recibirme mis vacunas, porque una era Astra y la otra no me acuerdo de qué era. Entonces él me dijo que por qué me había puesto 2 diferentes, porque me encanta probar, le dije yo. Y cuando le dije eso, se molestó el doctor que me estaba atendiendo, y entonces no me querían dejar entrar, y me dijeron: usted no puede entrar a territorio hondureño. Entonces yo bien alegre le dije: pero ¿qué te pasa? Si soy hondureño, ¿cómo no me vas a dejar? Casi que le boto la ventana. Yo ya sentía que me llamaban, que me metían preso ahí por el relajo que le estaba haciendo. Al final el tipo me dijo: mire, ¿sabe qué? Váyase, me dice. Pero no me querían dejar entrar al país, no porque no las tenía, sino que porque tenía de 2 diferentes clases de vacunas. Entonces, ya se imaginen este tiempo: si no hay marca, no te venden. Si no hay marca, tú no puedes comprar nada. Si no hay marca, tú no puedes vender nada. No va a haber manera de vivir si no es bajo el control que va a ejercer la bestia, el anticristo.
Entonces eso es lo que está preparado para ese tiempo tribulacionario. Otro punto más son los que se intensifican los juicios de Dios. Primero con las 7 trompetas. Aquí solo vamos a resumir los puntos por la cuestión de ¿qué desatan estas trompetas? Puros cataclismos. Van a haber inundaciones, van a haber terremotos provocados por cada sonido de trompeta. Pero mira algo bien particular, un tercio. Aquí la palabra tercio resalta bastante. Un tercio de las cosas van a ser afectadas. Un tercio de los animales van a morir. Un tercio de la vegetación va a morir. Es más, hasta en el cosmos, un tercio de la luna, del sol y de las estrellas se va a apagar. Entonces, hay un movimiento de ese tercio que va a desarrollarse a través del juicio de las 7 trompetas. Y claro, esos juicios traen devastación sobre el planeta y sobre las personas que lo van a habitar. Y no solo eso, sino que las 7 trompetas vienen amarradas con las 7 copas de la ira de Dios. Y entonces, ¿estos qué son? Bueno, son juicios también que tienen que ver con las llagas que van a hacer sobre las personas, el agua que se convertiría en sangre y va a matar la tercera parte de los peces y en los lagos, en los ríos y en los mares, el sol que va a quemarte ahora, o bueno, a los que estén ahí. Va a haber una plaga de oscuridad, de granizo y de terremotos. Recordemos que esas plagas ya se vivieron en alguna ocasión en ese momento para cuando fue con Egipto, pero las vuelven a traer otra vez por parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer que la gente que la gente se arrepienta, buscar el camino del arrepentimiento. Pero dice la Biblia que lo más trágico de todo esto es que dice la palabra, yo sé que usted lo ha leído, que la gente no se convertía, es decir, no se arrepentía de sus males, es más, endurecían su corazón en contra de Dios y se iban a favor de la bestia. Entonces, ¿los juicios para qué son? Para que pienses por un momento y repares si hay que cambiar el camino. Pero esta gente no quiso. Bueno, eso es lo que está proyectado a futuro. No han querido obedecer. Y eso es lo que nos debe interesar a nosotros, es para que entendamos que hoy que estamos en el tiempo de la gracia, que el Señor lo que quiere es bendecirte a ti y a mí, que dice que Él tiene grandes planes de pensamiento que lo podamos realmente desarrollar. Entonces mire, el otro punto es gran persecución y mártires. O sea, si en los primeros 3 años y medio hubo persecución, ya es algo fuera de serie. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido, o los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios por ellos, que en medio de la gran tribulación pudieron encontrar al Señor Jesucristo. ¿Pero qué les pasó? Murieron todos ellos. Después se ponen delante del Señor y el Señor y están debajo de un altar y les decían: Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia? Señor, ¿hasta cuándo nuestra sangre va a ser pisoteada y derramada y tú no vas a hacer justicia? Tranquilos, les dice el Señor, ya vamos a arreglar esto. Pero el punto, ¿cuál es? Por lo menos se salvaron. Estos son los que en algún momento de los tiempos de resurrección, de los turnos de resurrección, se les llama la cosecha, porque salieron de ahí del tiempo de la gran tribulación. Porque usted y yo somos primicias de los que durmieron con Cristo. Amén. Bueno, si se adelanta, pues si nos toca ir con el Señor, pues gloria al Señor. Ahora, el siguiente punto que marca la gran tribulación es la caída de la gran Babilonia. Los juicios de Dios fueron tan severos que todo cayó. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ahí pues cayó la Babilonia. El centro ecuménico religioso mundial fue derrotado. El centro donde se concentra todo el control por medio el que ejerció la bestia con el falso profeta, eso va a ser destruido, va a ser derrotado. Pero ¿cómo? Antes de que caiga, ¿qué es lo que ocurre? Que se convierte en una habitación de demonios, que se convierte en una guarida. Mire, habitación, guarida
y bueno, guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, es un centro lleno de inmundicia que el Señor dice ya no más, destrucción total de todo eso. Y entonces el Señor acaba con ese poder. Ahora, note algo, no solo es un poder político, no solo es un poder religioso, también es un poder militar y un poder económico. ¿Por qué? Porque Él está controlando todo lo que tiene que ver con las naciones, y Él es obviamente el papá de todas esas personas, de todos esos gobernantes en ese momento. Y finalmente viene el juicio contra Satanás, el anticristo y el falso profeta. Número uno, el anticristo y el falso profeta son los primeros con que el Señor se entiende. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia. Dicho sea de paso, nota lo que dice ahí: el falso profeta que hacía señales en presencia de la bestia. Por eso es que mucha gente, muchos buenos predicadores bien intencionados dice: crea al Señor Jesucristo y no tanto en señales. Al mismo Señor Jesucristo le preguntaron y le dijeron: ¿qué señales nos haces para entender que tú eres el Cristo? ¿Y qué decía el Señor? ¿Qué les decía? ¿Se acuerdan? Correcto, te voy a enseñar, pero la señal de Jonás, ¿verdad? Y claro, me imagino que aquellos quedaban con los ojos cuadrados preguntándose la señal de Jonás, que estuvo 3 meses en el vientre del pez, pero no entendían eso. No entendía que el Señor les estaba hablando de la muerte, ir a pagar por los pecados al infierno, resucitar y después irse con el Padre. Entonces, el Señor sí lo tenía claro, pero ellos no lo entendían. El punto, ¿cuál es? Que los falsos profetas también, así como en el Antiguo Testamento, hacían señales. Y eran señales mentirosas, pero las hacían. Pero eran señales que te desviaban del camino de Dios. Por eso hay que tener cuidado con los que les gusta hacer señales. Ahora dice aquí que entonces con las señales que en presencia, pero ¿cuál era el objetivo de las señales? Engañar, con los cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Entonces, ¿qué pasa aquí con el anticristo? Bueno, que fueron apresados. Fueron apresados y a ver, ¿dónde está el otro? Vamos a ver, creo que es el otro texto. ¿O qué pasó? ¿Por qué no me aparece el...? No, bueno, creo que ahí está, eso fue lo que puse. Y finalmente Satanás también es apresado. Lo que pasa es que el anticristo y el falso profeta, no sé por qué no lo puse el texto, fueron enviados al lago de fuego vivos, dice la Escritura, que los envían al lago de fuego directamente. Pero Satanás dice que lo prendieron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y fue atado por 1000 años. Claro, cuando usted continúa la narrativa o el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que Satanás luego de esos 1000 años es soltado. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a engañar a las naciones y quieran hacer guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces ahí los destruyan a todos al final. Pero eso estamos hablando al final ya del tiempo milenial o del reino milenial. El punto aquí es que Satanás queda atado por 1000 años, mientras que el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Ahora, bueno, aquí llegamos con los eventos. Quiero hacer un resumen rapidito acá. Dice aquí que son los eventos profetizados de la semana 70, los primeros 3 años y medio de tribulación, los segundos 3 años y medio de gran tribulación. Primero, una vez que tú y yo nos vamos aquí, entonces se manifiesta el anticristo como el gobernante mundial, como el que viene a gobernar por medio de la paz, como el que viene a sembrar paz en medio del caos que se está dando en el mundo. Yo creo que ya cada quien de nosotros podemos darnos cuenta de que en el mundo hay caos. No solo es Honduras, sino que es todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aparición del anticristo. De ahí vienen los juicios de Dios. ¿A través de qué? De los sellos. Cuando se abren los sellos y empieza entonces, como parte de los juicios de Dios, es que empieza a permitir el Señor que el anticristo con sus 3 jinetes adicionales vengan a desarrollar las actividades demoníacas que están equipadas o preparadas o ya planificadas para poder desarrollar. Entonces eso es parte también de los juicios de Dios, porque tú sabes que el Señor utiliza todo para poder hacer despertar a su pueblo. Ahora, el punto también es que empieza la persecución religiosa, es decir, todos aquellos que, por ejemplo, los que se quedaron ahí a la gran tribulación, que estén confesando a Cristo, que vayan en pos de Cristo, que busquen una iglesia para poder volver a desarrollar una actividad, los van a empezar a perseguir.
Cuando se mencione Cristo, va a ser alguien señalado, etiquetado para ser perseguido. Entonces, eso es lo que va a comenzar ahí la persecución. ¿Para qué? Para que luego se manifieste la abominación desoladora. Recuérdense que en todo este tiempo, aquí hay otras actividades que obviamente no estamos mencionando ahora, pero que cuando hablamos de los turnos de resurrección, ahí vimos que habían algunos turnos. Por ejemplo, en la mitad del tiempo exactamente, ahí resucitaron los dos testigos. Aquellos que los pusieron públicamente en una plaza, que los derrotaron, pero el Señor dice que los resucita y que son llevados al cielo al tercer día. Dice que el Señor los llama y a la vista de todos son alzados hacia el cielo. Ese mismo momento es cabalmente en los 3 años y medio donde se manifiesta la abominación desoladora. En ese mismo momento es donde entra este hombre y dice: ya no más corderos, ya no más ofrendas de cereales, aquí me van a adorar a mí porque yo soy Dios. Y todos entonces empezaron a correr en pos de la bestia. Eso es lo que dice la palabra, y eso es a lo que Daniel llamó la abominación desoladora. Y por eso el Señor dijo: cuando veas la abominación, esa actitud de ese hombre abominable en el templo, huye. Los que estén en la azotea no desciendan a recoger sus capas, sino que váyanse de ahí, porque van a comenzar a ser perseguidos por estas entidades. Pero aquí entonces comienza automáticamente, con esto comienzan los siguientes 3 años y medio, que son la gran tribulación, el momento donde más fuerza se va a experimentar no solo la parte del enemigo, sino que también los tratos de Dios. Entonces comienza el dominio total del anticristo y el falso profeta. Comienzan a instalar la marca de la bestia, sin la cual nadie va a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. Es decir, comienzan a tener el control político sobre todas las personas. Y comienzan sino que continúan los juicios de Dios de una manera más intensa, a través de las trompetas y las copas y eso demás. Dentro de los juicios de Dios están unos que son más fáciles de explicar. ¿Cuáles son? Los truenos, ¿verdad? Y fáciles de explicar porque nadie sabe qué son ahí, porque están sellados. Aunque esos 7 truenos están reservados para el tiempo del reino milenial, pero ahí continúan juicios de Dios también. Entonces, note algo: aquí comienza la gran persecución, que es como quien dice la gran purga contra todos aquellos que somos creyentes, contra todos aquellos que son cristianos. Y finalmente la caída de Babilonia, ya cuando se convirtió en guarida, ya cuando ya llegó a su nivel máximo como quien dice el Señor: ya me colmaron estos, entonces vamos a ir en pos de la destrucción de todos ellos. Y finalmente el juicio contra Satanás, el anticristo y el falso profeta. Como les decía, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y Satanás pues fue apresado por 1000 años, en lo que la historia comienza aquí con la venida del Señor, juntamente con todos nosotros, y la instalación de los 1000 años, ¿verdad? Entonces, del reino milenial, que el Señor va a gobernar físicamente aquí en la tierra. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de los eventos profetizados. Mire, son un montón más, ¿verdad? Pero hablamos, digamos, de los títulos principales, porque la verdad es que son demasiados y que tendríamos que hacerle un zoom a cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a tratar de estudiar todo lo que son los sellos, las copas, las trompetas, los truenos, porque solo les puedo decir que son 7, y ya es todo. Y entonces ahí vamos a poder entender de lo que estamos hablando. Amén. Amén y amén. Bueno.